pintura de la prehistoria. Empezamos nuestro viaje a través de la historia de la pintura por las manifestaciones más antiguas que se conocen, las representaciones rupestres, datadas, según algunos testimonios, hasta 40.000 años de antigüedad, correspondiendo a la transición entre los periodos Paleolítico al Neolítico. Podríamos definir el arte rupestre como los grabados y relieves que se encuentran en la entrada o en el interior de las cuevas y que tienen como soporte sus propias paredes o abrigos rocosos. En ellas se han encontrado representaciones de animales como bisontes, caballos, ciervos, renos, mamuts. Raramente aparecen figuras humanas, pero sí son más frecuentes, curiosamente, las representaciones de manos. Los colores se untaban directamente con los dedos y en ocasiones se usaba una especie de caña por donde se soplaba la pintura en forma de líneas finas. Como lápices se usaban ramas quemadas. Los pigmentos se preparaban directamente sobre las paletas de piedra. Para poder pintar en las zonas más altas de las cuevas se usaban andamios. También en las zonas más oscuras se podía pintar gracias a la iluminación proporcionada por unas cazoletas de piedra o incluso conchas llenas de grasa animal con mechas compuestas por líquenes secos o ramas de enebro. Estas daban la misma luz que las velas, pero no generaban humo. Las representaciones rupestres con mayor relevancia son las que adornan las cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia. La cueva de Altamira. La cueva de Altamira es una cavidad natural situada en Santillana del Mar, un pueblo del norte de España horadada en la roca. Y es allí en Altamira donde encontramos uno de los tesoros artísticos más importantes de la prehistoria, concretamente del periodo Paleolítico. La cueva fue descubierta por un cazador de la zona en el año 1868, pero quedó en el olvido hasta que un aficionado a la paleontología comenzó a estudiarla 8 años más tarde. Desde entonces ha sido excavada y examinada a lo largo de los años por los principales historiadores de cada época. La cueva fue habitada por cazadores y recolectores nómadas durante aproximadamente 22.000 años, desde hace unos 35.000 hasta hace aproximadamente 13.000 años, cuando a causa de un derrumbe la entrada quedó bloqueada y cayó en el olvido por miles de años. Ya en nuestra época, y gracias a la prueba del carbono 14, los investigadores dataron las pinturas entre 15.000 y 12.000 años antes de Cristo. Por tanto, podríamos decir que corresponden al periodo denominado magdaleniense. A día de hoy tiene un recorrido de 270 metros de un trazado irregular a través de varias salas, todas ellas adornadas con pinturas y grabados paleolíticos. Entre ellos destaca el techo de los polícromos, considerado por muchos como la Capilla Sixtina del arte paleolítico y donde se localizan los famosos bisontes que todos conocemos. La cueva de Altamira se puede considerar una de las obras más extraordinarias del periodo paleolítico. Tal es así que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1985 por la UNESCO. Las pinturas de Altamira, por el extraordinario realismo de sus escenas, provocaron en un primer momento un intenso debate sobre su autenticidad, hasta que fueron por fin aceptadas como una realización verdadera del hombre del Paleolítico. Las pinturas fueron realizadas hace unos 15.000 años. Representan bisontes, caballos, ciervas, toros, signos y máscaras zoomorfas, es decir, con características de animales. Las pinturas están realizadas con pigmentos minerales de óxido de hierro para los tonos rojos.
ocres para los tonos del amarillo al rojo y con carbón vegetal para conseguir el contorno de las líneas negras. Los pigmentos en ocasiones eran mezclados con agua y otras veces se usaban en seco. Los autores de estas pinturas tenían un trazo firme y conocían a la perfección la anatomía de los animales que pintaban, ya que no se aprecian rectificaciones aparentes en los trazos de los dibujos. En ocasiones, como podemos ver, se aprovechaban los salientes de las paredes para dar sensación de relieve a las figuras. En conjunto, podemos decir que se trata de 70 grabados realizados en la roca y cerca de 100 figuras pintadas, en las que merece la pena detenernos a observar el gran realismo de las imágenes y el excelente uso del color. El bisonte encogido es seguramente la más famosa de todas ellas. Está pintado aprovechando un abultamiento de la bóveda en la que se supo encajar perfectamente la figura del animal, encogiéndolo y plegando sus patas. Asimismo, se forzaba la posición de la cabeza hacia abajo. Se puede afirmar que las pinturas de Altamira son el más importante logro de la humanidad en el periodo del Paleolítico. La cueva de Lascaux. La cueva de Lascaux es, junto a Altamira, el conjunto rupestre más sobresaliente de los encontrados hasta la fecha, no solo porque contiene más de 600 figuras de animales como caballos, cabras, bisontes, rinocerontes o incluso figuras humanas, sino también por la magnífica calidad de las mismas. La cueva de Lascaux es un sistema de cuevas ubicado en Dordoña, Francia, donde podemos encontrar grandes manifestaciones del arte rupestre que corresponden al periodo del Paleolítico. Hay estudios recientes que sitúan la antigüedad de las pinturas de la cueva de Lascaux en torno a los 16.000 a 18.000 años. Fue descubierta por unos adolescentes en 1940 y se abrió al público tras la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde se apreciaron daños visibles en las pinturas debido al dióxido de carbono que producían las numerosas visitas diarias. Por ello, se cerró al público en 1963 y a partir de entonces se comenzaron a restaurar las pinturas a su estado original. La cueva se trata de un santuario en su sentido más literal, ya que, por lo que sabemos hoy, no fue ocupada por el ser humano y su uso estuvo vinculado exclusivamente a la realización de pinturas y grabados. Podemos destacar sobre todo la Sala de los Toros, o Rotonda, donde se encuentran los uros y el llamado unicornio, además de caballos y ciervos de diverso tamaño, y el Pozo, donde se encuentra la escena narrativa más conocida entre el hombre y el bisonte. Existe en Lascaux un gran número de escenas que podemos interpretar en este yacimiento, lo que contradice el tópico de que el arte paleolítico representa únicamente animales sin relación entre sí. Con frecuencia, la disposición de las figuras está condicionada por la propia arquitectura natural de la cueva, e incluso en algunos casos, esta ha sido determinante a la hora de elegir dónde eran ubicadas las pinturas. Las escenas más frecuentes representan a grupos o manadas de animales en actitudes y escalas semejantes, como el friso de los 5 caballos que se disponen a lo largo de la pared y que se apoyan sobre una prominencia de la pared que actúa como suelo ficticio. Los pigmentos usados en las pinturas de Lascaux son el óxido de manganeso, el óxido de hierro y el kaolín, para conseguir los colores negro, rojo, amarillo y blanco respectivamente. Esto obligaba, sin duda, a los artistas a desplazarse en ocasiones a más de 20 kilómetros para su obtención. En las paletas se mezclaban el polvo de los minerales con el carbón y la arcilla, que es rica en hierro, para obtener distintos tonos de los diferentes colores. La pintura en el Egipto antiguo.
a conocer la pintura egipcia, que nace hacia el 4000 a.C., con la decoración de cerámicas, con dibujos y motivos muy simples realizados en colores terrosos naturales. La pintura egipcia primitiva es muy parecida al resto de pinturas rupestres, siendo los principales motivos figuras sin perspectiva ni demarcaciones. Tanto en la pintura como en el resto de artes, los egipcios supieron crear un estilo propio que se conservaría a lo largo de toda su historia. La pintura del antiguo Egipto fue sobre todo simbólica, funeraria y religiosa. Sabemos que la técnica pictórica de los egipcios es un precedente de la pintura al fresco o témpera. Disolvían pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlos sobre los muros, revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Sus procedimientos de pintura fueron el fresco, el temple y a veces también el esmalte en joyas, amuletos, escarabajos y azulejos de revestimiento en muros interiores. Sus colores eran siempre vivos y variados en cada escena. Los tintes bases se obtenían de materiales diversos: el negro del carbón, el blanco de la cal o el yeso, el amarillo y el rojo del ocre natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lapislázuli. Parece ser que en un principio la mayoría de las obras se centraban en el ámbito funerario con el fin de ayudar al difunto en su tránsito hacia el más allá. Se utilizó también en tumbas civiles porque la pintura era considerablemente más barata que el relieve o la escultura. Parece ser que la aplicación de la pintura se realizaba pintando los contornos en ocre y rojo, coloreando el fondo en amarillo o en blanco. A continuación, se recubría la superficie de los personajes con colores vivos, aunque planos, sin mezclas ni sombras. Los colores eran utilizados mayormente de la siguiente forma. Usaban el azul para representar el Nilo, el cielo, el agua o la noche. El verde como símbolo de la fecundidad y la vegetación. Este color representaba al dios Osiris y era utilizado, obviamente, para representar la naturaleza o motivos vegetales. El blanco era empleado como fondo para los dibujos para colorear la ropa, la corona blanca y para representar el pan. El rojo, color asociado al dios Set, se usaba para la corona roja, la piel masculina, la cerámica, la madera y también para pintar el desierto. Usaban el amarillo para representar el sol, el oro y para la piel femenina. Por último, el color negro, que era el color de la fertilidad, se empleaba para pintar los cabellos y los ojos. En cuanto a los temas utilizados, son muy variados, dependiendo de la finalidad de la obra y del periodo a que se refiera. Encuadraban numerosos motivos religiosos en los que se representaban a los dioses y frecuentemente al faraón en actitud de ofrenda hacia ellos. Los sucesos históricos eran especialmente frecuentes en los templos. En ellos se representaban las narraciones de batallas y otros hechos importantes en la vida del faraón. Gracias a estas pinturas nos han llegado numerosos relatos que han aportado luz a diversos episodios de la historia de Egipto. También en edificios y tumbas civiles se mostraban escenas de la vida cotidiana, lo que nos ha aportado documentación sobre usos y costumbres de cada época. Así encontramos representaciones sobre el trabajo de los campesinos, los artesanos o incluso escenas cotidianas de caza y pesca que resultan bastante realistas. En cuanto a los motivos de la naturaleza, ya sean vegetales o animales, encontramos lotos, palmeras, papiros, peces, aves o incluso hipopótamos. Estas representaciones nos ayudaron a conocer con exactitud cómo era la flora y la fauna del antiguo Egipto. Pero sobre todo podemos encontrar escenas funerarias, muy comunes y representadas en las tumbas o ataúdes. En ellas podemos apreciar habitualmente tres temáticas principales. En primer lugar, el almacenamiento y clasificación de alimentos. En segundo lugar, la representación de las posesiones del difunto para el más allá. Y por último, textos jeroglíficos del libro de los muertos que narraban diversas leyendas mitológicas
e ideas que tenían los egipcios del ritual funerario. El libro de los muertos son los rollos de papiro en los que estaban escritas las fórmulas religiosas que permitían al difunto evitar la Duat, el inframundo en la mitología egipcia, donde se celebraba el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando seres malignos y otros peligros. Los principios básicos y las características principales del arte en el Antiguo Egipto estuvieron inalterados durante toda su historia. Las pinturas eran planas, en 2 dimensiones, sin sombra, sin dar sensación de relieve, lo que increíblemente no restaba belleza a las obras. Como vemos, las representaciones se hacían vistas de frente, aunque en el caso de la figura humana, la cabeza, pies, manos y senos se representaban de perfil, el ombligo en 3/4 y el resto del cuerpo de frente. Representaban las figuras en distintos tamaños, bien para dar sensación de perspectiva o bien para darle relevancia a un personaje. Además, en las pinturas no se representaba el movimiento, se trataba siempre de imágenes estáticas, y en el caso de las figuras humanas se pintaban idealizadas y siempre jóvenes. Curiosamente, los hombres eran representados con el color de piel más oscuro que el de las mujeres. Hemos de saber que para los antiguos egipcios lo importante era su propia visión de la realidad sin cambios y sin influencias del exterior. Por ello, somos capaces de reconocer y distinguir a la perfección la pintura del Antiguo Egipto y sus características respecto al resto de representaciones pictóricas de cualquier época, lugar o estilo. La pintura en Grecia y Roma. Tu primer momento es luchar. Luchar. No son lo que creemos que son. Ya vamos. La pintura griega. Para hablar de la pintura en la antigua Grecia es imprescindible hacerlo a través de la cerámica, ya que es en la decoración de ánforas, platos y vasijas donde más se desarrolló este arte. Apenas se conservan otras muestras de arte dignas de consideración que no sean en la cerámica. Hemos de saber que nos es difícil analizar la pintura griega por la falta de vestigios, puesto que pocas pinturas griegas han sobrevivido tras el vandalismo, el paso de la historia y la erosión natural. La pintura griega alcanzó un gran desarrollo en el siglo VI a.C. Llegó a alcanzar un estilo propio, representando temas donde se imponía lo narrativo sobre lo decorativo, la historia sobre la mera estética. El arte griego nos muestra, ya en aquel entonces, conceptos estéticos que posteriormente predominarían en la cultura occidental. La belleza está en la armonía de las medidas y las proporciones, en la simetría, siendo el cuerpo humano el cenit y fundamento de dicha belleza. Hemos de decir que la pintura cerámica constituye una fuente valiosísima de información para conocer distintos aspectos de la vida de los antiguos griegos. En ella encontramos formas y motivos decorativos como leyendas mitológicas, escenas de la vida cotidiana o incluso juegos atléticos. Hablando del vaso griego, podemos decir que tenía distintas funciones y que a veces su nombre venía dado por la función que tenían. Podían ser empleados para el agua, para el vino, para los perfumes o incluso como vasos funerarios. Por el contrario, las vasijas recibían su nombre en griego de las partes del cuerpo humano a las que se asemejaban sus formas. Así podemos encontrar ánforas, cráteras, hidrias, etc. Al principio los diseños que decoraban la cerámica eran sencillas formas geométricas sin apenas destacar sobre la superficie. Posteriormente aparecieron los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por orlas denominadas meandros.
Más adelante se incluyó la figura humana, pero realizada con un grafismo muy estilizado. Sería esta la decoración la que se acabase imponiendo con motivo de las representaciones mitológicas. Conozcamos la llamada técnica de figuras negras. Es un estilo de pintura de cerámica griega en la que la decoración aparece pintada en negro sobre fondo rojo. La figura humana es la principal protagonista de esta época, junto con caballos y monstruos mitológicos. Los temas preferidos son la mitología y los juegos deportivos. Sabemos que los artistas de esta época ya firmaban sus obras y, en consecuencia, se pueden conocer a algunos de ellos, como por ejemplo Ezequías, que fue el pintor del vaso de Aquiles que vemos aquí, o Critias, autor del vaso François. Por otro lado, la llamada cerámica de figuras rojas supuso una auténtica innovación tecnológica. Tenía el fondo negro y los dibujos en un tono amarillento. Vemos que se dibujaba en un pequeño relieve, por lo que la figura ganaba volumen. Era más precisa en los gestos y además tenía muchos detalles. Esta nueva técnica permitía una representación artística más próxima a la realidad. Devolvió la luz natural a las imágenes, en contraposición a la técnica anterior que jugaba más con las opacidades y las sombras. Las escenas se organizaban en franjas horizontales, lo que permitía seguir la lectura de la pintura simplemente girando la cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel, el trazo se volvió mucho más exacto y detallista. Al final de este periodo, las figuras rojas y negras se mezclan finalmente con la llamada cerámica bilingüe, en la que surgen escenas sobre la vida privada y las costumbres domésticas, en especial sobre el gineceo, que era la parte de la casa reservada exclusivamente a las mujeres. Como curiosidad, diremos que en la antigua Grecia, cuando las vasijas se rompían, se utilizaban los trozos para ejercer el voto. Este es el motivo por el que se han encontrado numerosas piezas de vasijas con nombres en su cara interna. La pintura en Roma. A pesar de su antigüedad, más de 2000 años, la pintura romana, heredera de la griega, poseía una técnica extremadamente depurada y representaba todo tipo de temas con una maestría que aún hoy nos maravilla. Y es que ya desde los tiempos de César llegaban a Roma pinturas griegas que habían sido arrancadas de las paredes en su Grecia original para decorar los muros romanos. Esta es precisamente una de las razones por las que apenas se conservan en la actualidad pinturas murales griegas. Llegó Open Back. Hemos de saber que la pintura en Roma tenía una finalidad práctica: decorar los palacios y las casas de las clases más pudientes. Los artistas de las ciudades romanas pintaban sobre las paredes de las habitaciones de las casas mediante la técnica del fresco. A veces, hasta 7 capas de enyesado se aplicaban sobre la pared antes de aplicar la capa de las pinturas, para lo que se usaban cal y jabón de cera que avivaba los colores. Los romanos desarrollaron también la pintura sobre tabla. Usaban en sus obras colores muy vivos y variados, destacando el blanco, el rojo y el amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas. Los colores se aplicaban mezclados con agua y a veces con cola. Existían pinturas de género decorativo que empleaban en vajillas y también en muros, y un género histórico y mitológico utilizado en las representaciones de los cuadros murales. Se plasmaron con carácter decorativo sobre mural paisajes, caricaturas, retratos o cuadros costumbristas. Para la pintura mural usaban la técnica del fresco, aunque parece ser que en ocasiones usaban técnicas mixtas. Para la pintura sobre tabla se usaban, sin embargo, las técnicas al temple y la encáustica. Al parecer tenían mayor prestigio los artistas que pintaban sobre tabla respecto a sus colegas pintores corrientes, considerados como meros artesanos.
Se ha encontrado una excelente colección de retratos sobre tabla en la región del Egipto romano, realizados para ser colocados sobre las momias de los difuntos. Hemos de decir que una de las características más importantes de la pintura romana era que en numerosas ocasiones se conseguía plasmar la sensación de la perspectiva, perdida más tarde y redescubierta siglos después en el Renacimiento. Pocos ejemplos de pintura romana nos han llegado, pues la conservación de las pinturas, por razones obvias, es muy compleja. Sin embargo, existen varios ejemplos donde la diosa de la fortuna nos ha favorecido. Son los casos de las ciudades de Pompeya, Herculano y Stavia, sepultadas por el Vesubio en la erupción del año 79 y que gracias a este extraordinario evento geológico, sus pinturas se han conservado después de 20 siglos, extraordinariamente en buenas condiciones. Otro caso asombroso es el de la Domus Aurea de Nerón, en Roma. Fue enterrada para construir las termas sobre ella y, siglos después, al excavarlas, se han revelado sus frescos de una belleza increíble. Los artistas romanos abarcaban todas las materias, desde escenas cotidianas hasta mitológicas, pasando por paisajes, escenas bélicas, eróticas o incluso cómicas. En otras ocasiones se empleaba la pintura para realizar simulaciones de mármoles, de arquitecturas, de cuadros colgados o incluso de jardines imaginarios. Curiosamente, al liberalizarse las costumbres en el Imperio Romano, se hizo posible la abundancia del desnudo, tanto femenino como masculino. Se llegaron incluso a realizar escenas de explícito contenido sexual sin disimulos. Estas obras servían para decorar lugares de esparcimiento como los lupanares, que hoy conocemos como prostíbulos de la ciudad de Pompeya. No podemos olvidar, al analizar el arte pictórico romano, la técnica del mosaico, que no se limitaba solamente a la decoración de pavimentos, sino que se exponía en cuadros propiamente dichos que lucían en numerosas paredes de las villas romanas. Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, unas piezas de forma cúbica hechas de roca calcárea, de material de vidrio o incluso de cerámica, muy cuidadas y de diversos tamaños. El artista las disponía sobre la superficie como si de un puzzle se tratase, distribuyéndolas por su color y su forma y aglomerándolas después con cemento para formar la forma definitiva. La pintura oriental. Cuando hablamos de pintura oriental, nos referimos a los distintos estilos de pintura de los países del Extremo Oriente, como China y Japón. La pintura oriental es un arte muy antiguo, nacido al mismo tiempo que el propio pincel, su instrumento principal. Esto ocurriría alrededor del siglo III a.C. Las primeras muestras de pintura oriental pudieron ser encontradas en diversos soportes como hueso, piedra o madera. Las representaciones van variando desde las primitivas tallas hasta pinturas rupestres. Al inventarse la caligrafía, se combinaron ambas técnicas, por lo que es muy habitual encontrar poemas, citas o expresiones en las propias pinturas, además de la firma del autor y el título del cuadro. También los sellos formaban una parte muy importante de la composición gráfica. Para realizar las antiguas pinturas orientales se utilizaban materiales muy básicos que variaron muy poco en las distintas culturas del Extremo Oriente. Gran parte de los estilos de la pintura oriental han estado influenciados por la pintura china, por la que muestran estilos muy similares entre sí. La técnica pictórica se vio muy influenciada por la caligrafía, ya que no solo tienen el mismo origen, sino que tiene el mismo tipo de trazo y punto que podemos observar en la caligrafía. La pintura china gira en torno a 4 elementos básicos, a los que los chinos dan incluso carácter simbólico. Son llamados los 4 tesoros, que son el pincel, la
tinta, el tintero y el más raro y apreciado de todos, el papel, que aparecería en el siglo I a.C. Los frescos budistas de Dunhuang. Empezamos nuestro recorrido por la pintura oriental por las grutas Mogao, un conjunto de 492 templos situados en la provincia de Gansu, en la República Popular China. Se las conoce también como las cuevas de los 1000 Budas. Empezaron a construirse en el año 366 de nuestra era y siguieron su construcción por cerca de 1000 años durante numerosas dinastías. El mayor atractivo de las grutas de Mogao son sus esculturas coloridas y sobre todo sus frescos. Además de su valor artístico, también ofrecen una visión de la vida social de la época. El contenido de los frescos casi siempre se relaciona con la religión budista, aunque hay excepciones, pues se abordan también temas como las inspecciones imperiales, la agricultura, la pesca o el comercio, de acuerdo a los usos de cada época. Los motivos realizados durante la dinastía Song reflejaban con mayor frecuencia motivos relacionados con el budismo e incluso contenían relatos. Podemos apreciar que las imágenes representadas en los frescos sobresalen por su influencia del arte budista de la India y de las regiones del oeste. Podríamos decir que el más famoso de todos los frescos es el llamado 500 bandidos se convierten en Budas. Según cuenta la leyenda, 500 bandidos fueron capturados en una encarnizada lucha con los soldados y fueron despojados de los ojos y la nariz. Después fueron desterrados a la campiña. Lloraron tanto por su destino que conmovieron a Buda, quien con su poder les devolvió la visión. Fue entonces cuando los 500 bandidos empezaron a profesar el budismo y a dedicar sus vidas a la meditación apartados en la montaña. Finalmente, y según la leyenda, todos se convirtieron en Budas. La erosión natural provocada por el viento, la lluvia y las tormentas de arena, así como los daños causados por las propias personas, han afectado gravemente a los delicados frescos, que han sufrido cambios en su coloración y estructura. Las grutas Mogao han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1987 y se encuentran actualmente bajo la protección de la UNESCO. El monte Jintin en otoño. Xitao. El monte Jintin en otoño fue pintado en el año 1671 por el monje y artista chino Xitao. En él, el artista nos muestra los extraordinarios paisajes donde tuvo que refugiarse tras la caída de la poderosa dinastía Ming y la invasión de China por los manchúes. Es una pintura vertical, realizada con tinta sobre papel de arroz y mide 86 centímetros de alto por 42 de ancho. Xitao fue un artista chino de finales de la dinastía Ming. Nació en el año 1642 y se convirtió en monje budista a una edad muy temprana. Es uno de los más famosos pintores de la historia de la pintura china. Su arte fue revolucionario por su afán por transgredir las técnicas y estilos que dictaban la ortodoxia de lo que se consideraba hermoso hasta entonces en los cánones del arte chino. Entre las innovaciones aportadas por Xitao está el hecho de llamar la atención a través del uso de lavados y pinceladas impresionistas muy audaces, así como su profundo interés en la perspectiva y en el uso del espacio en blanco para sugerir distancia. La poesía y la caligrafía con la que el artista acompañaba a sus paisajes son tan hermosas, irreverentes y vivas como las propias pinturas,
a las que complementan. En este cuadro, Shitao nos ofrece su particular visión de la actividad incesante del creador y de la renovación y transformación de la naturaleza, el yin y el yang, tan populares en la filosofía budista. La composición del monte Jintin está muy bien estructurada y dividida en diversos planos horizontales. Podemos apreciar una montaña muy alta, más alejada, y peñascos o montes más cercanos, y a continuación una llanura con árboles. La división de estos planos los realiza el pintor utilizando blancos de bruma y el color blanco, que es el elemento más importante de la obra. Ni siquiera es tinta, simplemente se trata del color original del papel en el que el artista no ha pintado absolutamente nada. Si nos situamos en la cascada, vemos que separa el acantilado de la derecha del de la izquierda, creando un estanque que, a medida que se acerca a nosotros, se va ensanchando. Finalmente, encontramos el islote con diversos árboles en primer plano. La cabaña, apoyada en el peñasco, es la única construcción humana del cuadro y la única sobre la que se realizan trazos rectos. A pesar de haber utilizado tan solo una tinta, el cuadro posee una gama de 6 tonos que van del negro intenso al blanco puro. El monte, como el representado en este cuadro, tiene mucha importancia en la pintura china y es comparable a la importancia del cuerpo humano en la pintura occidental. Shitao utiliza la punta del pincel para crear puntos que representan el musgo y la vegetación de altura, pero en este paisaje tan espiritual también está presente el ser humano. No es fácil apreciarlo, pero lo podemos encontrar a los pies de la cabaña, en actitud de meditación. Es muy posible que se trate de una representación del propio pintor descansando. Por último, a la izquierda del cuadro, y en su extremo inferior, como podemos ver, encontramos 6 columnas de caracteres chinos. En ellos, el pintor nos relata de forma breve su descubrimiento del mundo de la pintura y la caligrafía. Entre estos caracteres se encuentra la firma del pintor y un sello con su otro seudónimo, Lao Tao, el viejo taoísta. La gran ola de Kanagawa. La pintura japonesa abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Su verdadero desarrollo tuvo lugar en el periodo llamado Heian, en el siglo VIII, con el surgimiento del estilo Yamato-e, en el que predomina la pintura sobre rollos de pergamino. En este periodo, la pintura japonesa estaba muy influenciada por la cultura china. Podríamos afirmar que el estilo más popular de la pintura japonesa sea el ukiyo-e, que significa literalmente pinturas del mundo flotante. El ukiyo-e es una técnica de estampado que se desarrolló en Japón desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XIX y consiste en una técnica de grabado a partir de planchas de madera que se usaba principalmente en la ilustración de textos budistas. El estilo ukiyo-e reflejaba la vida y los intereses de los estratos más bajos de la sociedad del pueblo llano. Se solían representar también escenas típicas de la época, como el teatro kabuki o retratos de geishas, samuráis o luchadores de sumo, e incluso la cosecha del arroz con el monte Fuji en el horizonte. Este arte era producido en masa, en forma de grabados, y según la fama del autor, se hacían más o menos copias numeradas. Luego, asombrosamente, se destruía el patrón original para asegurar que los compradores iban a poseer una pieza única. Quizás el autor más famoso de esta época sea Hokusai y su obra maestra, el cuadro conocido como La Gran Ola de Kanagawa o simplemente La Gran Ola. Hokusai fue un dibujante y grabador japonés
que nació en la ciudad de Edo, la actual Tokio, en el año 1760 y fue también discípulo de la escuela de ukiyo-e. Siendo un niño, fue adoptado por los Nakajima, una familia de gran tradición artística. A los 18 años se convirtió en aprendiz de un destacado maestro de ukiyo-e y tras la muerte de su maestro se estableció de forma independiente e inició una brillante carrera artística en la que utilizó toda clase de técnicas, desde el grabado hasta la ilustración de libros. Hasta 1806 concentró su atención básicamente en la representación de paisajes y escenas históricas, aunque tras la muerte de su hijo mayor se introdujo en el estilo más comercial llamado libro de ilustraciones, entre los que destacan las increíbles 36 vistas del monte Fuji, una de las más delicadas muestras artísticas japonesas de todos los tiempos. Falleció en la ciudad de Edo, el mismo lugar donde nació, en el año 1849. Hokusai pintó la gran ola en el año 1831 y no se trata de un cuadro como tal, sino más bien de lo que podríamos definir como una estampa. En primer plano nos encontramos con el inicio de una ola. En segundo plano otra que empieza a romper y detrás una espumeante. En el medio de esta agitación podemos ver 3 barcas atrapadas y al fondo el eterno monte Fuji. Lo identificamos gracias a la leyenda del lado izquierdo donde aparece el título de esta obra, Las 36 vistas del Fuji, junto a la firma del autor. Las barcas que vemos, tradicionalmente dedicadas al transporte de verduras y pescado, regresan vacías y cada una lleva 8 remeros aferrados a sus remos levantados. Hokusai tan solo utiliza 3 pigmentos, el azul de Prusia, el amarillo y el negro. El color blanco que aparece en el cuadro es en realidad el color natural del papel donde no ha habido impresión de ningún color. Al ser en realidad un grabado en madera, los tonos de los colores variaban mucho de una tirada a otra, así como dependiendo del artesano grabador que las hiciera. La seducción de esta estampa se debe fundamentalmente a su limpieza y perfección técnica, valores tan asociados popularmente a la mentalidad del pueblo japonés. Una limpieza que podemos apreciar especialmente en el tratamiento de la línea del dibujo y una perfección que se materializa en la técnica del estampado del color. Si nos fijamos en la dirección de las barcas, parece que se dirigen a casa volviendo del mercado de Tokio. La imagen, por tanto, debería aparecer al revés, con las barcas navegando de izquierda a derecha, pero la visión hubiese resultado menos dramática para el espectador japonés, que lee siempre de derecha a izquierda, resultando más impactante la imagen, tal como finalmente la concibió el artista. Tal vez fuese este el motivo por el que Hokusai quiso mostrar a los marineros volviendo a casa entre la tormenta. Al tratarse de un grabado, la obra original realizada por el artista, como hemos comentado, no le sobrevivió. Sin embargo, podemos encontrar diversas versiones de la gran ola de Kanagawa en distintos museos del mundo, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo Victoria Alberto o el Museo Británico de Londres. Las pinturas del estilo ukiyo-e fueron una gran inspiración para pintores europeos de finales del XIX y principios del XX como Van Gogh, Monet, Cézanne o el propio Renoir. La pintura árabe. Comenzamos ahora un recorrido por la pintura árabe, que tuvo su época de esplendor entre los siglos X y XI de nuestra era. Digamos que las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Sin embargo, lo que el Corán condena expresamente es la adoración de las imágenes, no la representación figurativa en sí misma.
Pero lo que sí se ha respetado a través de la historia es el tabú de pintar la cara de Mahoma y sus primeros discípulos en los inicios del Islam. Por ello podemos decir que primaba casi exclusivamente la arquitectura y que hay escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta. Al contrario de lo que se cree, el Islam no prohíbe la representación de figuras humanas o animales, excepto en recintos que se consideraban sagrados. Los palacios se cubrieron de mosaicos y frescos con escenas de caza, simbólicas o incluso escenas eróticas. El tipo arquitectónico más representativo es la mezquita, elemento arquitectónico inspirado en la casa del propio Mahoma. Los árabes usaban la pintura casi exclusivamente como elemento decorativo, junto al yeso, el ladrillo árabe o el mármol. El fresco es la técnica más común en las pinturas, especialmente en la de los palacios. Sin embargo, también se encuentran extraordinarias pinturas árabes en los libros sagrados, como el Corán, que se ilumina con pequeñas escenas de figuras, así como en los cuentos y libros de poesía. Se desarrolló el arte pictórico en los murales, destacando las pinturas de los palacios sirios como el de Qusay el-Andra, en las que se narra la historia del rey visigodo Don Rodrigo. Contiene también escenas íntimas del baño de las mujeres. Qusay el-Andra es el más célebre de los castillos del desierto en el este de Jordania. Fue construido a principios del siglo VIII por el califa Omeya Walid I como lugar de veraneo, en la época de mayor expansión del Islam. Es uno de los ejemplos más sobresalientes del primer arte omeya y de la arquitectura islámica. El castillo fue recubierto por frescos que describen escenas de caza, frutos y mujeres, aunque hemos de decir que la conservación no es óptima, ya que los frescos han sido dañados por grafitis. Existe un proyecto de restauración que ya está puesto en marcha. También en España, por ejemplo, encontramos pinturas genuinamente islámicas de la Alhambra, situada en la ciudad de Granada. La iluminación de libros, que consistía en ilustrar con representaciones gráficas los manuscritos antiguos, es la forma de pintura más destacada de la época. La escuela de miniaturistas de Bagdad ilustraron numerosas obras científicas de origen griego. También se ilustraron muchos ejemplares de la novela árabe clásica. Posteriormente, el arte de la miniatura se cultivó sobre todo en las regiones islámicas no propiamente árabes, como Persia y la India mongol. Los ilustradores persas evitaron deliberadamente el uso del sombreado y de la perspectiva. ¿Por qué? Pues para no infringir la regla de no crear ninguna ilusión parecida a la vida en el mundo real. El propósito no era representar el mundo tal como es. Lo que pretendían era crear imágenes de un universo ideal de belleza y orden perfecto. En cuanto a la decoración en edificios, predominaban los motivos geométricos, los colores planos y vivos y las líneas negras. El románico. ¿Que renuncias para ser gamer? Sí, yo quiero agradecerles, señor. ¿Crees que a los 50 vas a ser gamer? No, señor. ¡Claro que no! ¿Y qué piensas hacer cuando tengas mi edad? Está retirado, señor. Trident, el mundo necesita un refresh. Con su nuevo programa de puntos, BP me premia en cada visita. Y con puntos. BP me recompensa cada vez que lleno el tanque. ¡Y con puntos! BP me premia con la mejor atención. ¡Y con puntos! Sé parte de nuestro nuevo programa de puntos. Regístrate en ppmerewards.com.mx, acumula puntos y canjealos en tu siguiente recarga. BP me recompensa en cada litro. BP Me Rewards, un plan de lealtad bien pensado, bien ganado. El arte románico nace simultáneamente en diversos países europeos, como Italia, España y sobre todo en Francia, donde adquirió un gran desarrollo desde finales del siglo X hasta el siglo XII.
Se trata de un arte lleno de espiritualidad, fruto de la combinación armónica de diversas influencias como la romana, la bizantina, la germánica o la árabe. Estos diferentes estilos fueron evolucionando hacia uno solo, muy homogéneo, con características casi idénticas en todos los países. La pintura románica conserva una actitud antinaturalista, como en etapas anteriores, y conserva la ausencia total de perspectiva. Se crearon intensos contrastes cromáticos y la figura centra toda la atención sobre un fondo plano, sin profundidad. Líneas gruesas en tonos negros o rojos crean la silueta de la figura, mientras los rostros se trazan a través de manchas rojas redondeadas en la frente, las mejillas o la barba. Para hablar de la pintura románica hay que diferenciar distintos tipos según la técnica y el lugar de aplicación de la misma. Así podríamos citar la pintura al fresco o pintura mural en ábsides, naves, bóvedas y columnas. La pintura aplicada a la escultura monumental para realzar su expresividad. La pintura sobre tabla, que hay, por ejemplo, en los frontales de los altares. Y por último, la iluminación de códices, un tipo de libro. Los temas plasmados en las pinturas románicas coinciden también con la de la escultura, aunque hay mayor predominio de la figura humana y, en general, de las escenas bíblicas. Si hablamos sobre la técnica que utilizaban, podemos decir que eran básicamente dos. En primer lugar, el fresco, empleado para la pintura mural de los interiores de las iglesias y ábsides, y en segundo lugar, el temple, utilizado para decorar los frontales de los altares. Para utilizar este tipo de técnica, primero se preparaba el muro con varias capas de mortero, con una última capa solo de cal. Mientras la preparación todavía estaba húmeda, se aplicaban pigmentos mezclados con agua. De esta manera, los pigmentos quedaban adheridos a la capa de cal, siendo imposible disolverse. Como los artesanos a menudo trabajaban en diferentes territorios, los pigmentos que utilizaban solían ser locales. Así, por ejemplo, en el caso del ábside central de San Clemente de Taúl, la mayoría de los pigmentos empleados son tierras naturales y minerales de la comarca, entre los que destaca la aerenita, con la que el autor alcanzaba los magníficos azules de la obra. Sin embargo, también se han encontrado elementos no autóctonos, como el cinabrio y la zurita, procedentes del sur de la península ibérica y de Italia. El ábside de San Clemente de Taúl. Quizás, como hemos dicho, el mayor exponente de este estilo románico lo podemos encontrar en la iglesia de San Clemente de Taúl, un pequeño pueblo de la provincia de Lérida, en España, y cuyo autor es conocido como el Maestro de Taúl, pero del que desconocemos su identidad. Sí se sabe que fue pintado alrededor del año 1123. La genialidad de la obra reside en la combinación de elementos de diferentes visiones bíblicas provenientes del Apocalipsis, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, para presentarnos al Cristo del juicio final. En esta obra, el Maestro de Taúl utilizó la técnica de la pintura al fresco. Consistente está en aplicar directamente sobre el yeso de los muros sin capas intermedias, aunque se han identificado numerosos retoques posteriores en seco. Esta obra es una representación de la figura de Dios Todopoderoso denominada en griego Pantocrátor, que viene a juzgar a su pueblo. Como podemos observar, tiene una clara simetría, con poca expresividad, ya que lo que intenta destacar no es el realismo de la escena, sino el mensaje que se quiere transmitir. En la parte superior encontramos una representación del cielo y encontramos a Cristo sentado dentro de la almendra mística, que es la representación del universo. Si nos fijamos atentamente, podemos ver sus pies posados sobre la bola del mundo. Un poco más abajo de los pies, dentro de medallones, aparece el Tetramorfos, representación iconográfica de 4 elementos formados por San Juan, que sería el águila, San Marcos, que sería el león, San Lucas, quien sería el toro, y por último San Mateo, representado por el ángel, es decir, los 4 evangelistas.
Cristo, coronado por un halo en forma de cruz y vestido con una túnica gris y un manto azul, adopta la actitud de bendecir con la mano derecha, mientras su mano izquierda sostiene un libro en el que se puede leer la frase Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Podemos observar su rostro alargado y la mirada penetrante, acentuada por las cejas arqueadas. Los ojos, boca, barba y pelo están representados de forma geométrica y con una aplicación del color plana. A ambos lados, dentro y en la parte superior de la mandorla, aparecen la primera y última letra del alfabeto griego, alfa y omega. En alusión a Cristo es principio y fin de todas las cosas. Si nos dirigimos al muro, la Virgen sostiene un cáliz del que salen rayos, que simboliza la sangre derramada por Cristo. La representación de la Virgen María en la época romántica suponía la consideración de María como camino para la rendición de la humanidad. Si pasamos a un plano intermedio, podemos ver a los 5 apóstoles de izquierda a derecha, que serían Santiago, San Bartolomé, Santo Tomás, Juan Evangelista y una última figura muy mutilada asociada a San Felipe y a la Virgen María, colocados juntos pero de forma independiente y separados por unas columnas y capiteles que tienen una inscripción que los identifica. Estos elementos simbolizan a la Iglesia Universal rindiendo fe a Cristo. Si nos desplazamos a la parte inferior, observamos ornamentos de tipo vegetal o geométrico que representan la tierra. Hoy en día esta pintura se encuentra como otras que fueron extraídas para su mejor conservación en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, en España. El Beato de Liébana. Continuamos nuestro recorrido por el periodo románico con uno de los manuscritos más representativos de la época, el Beato de Liébana. Pero para comprenderlo, lo primero que hemos de saber es qué es un manuscrito ilustrado o iluminado. Se trata de un texto complementado con decoraciones, como por ejemplo letras capitales decoradas, bordes gráficos o miniaturas que complementan el texto. Si lo definimos de forma ortodoxa, podemos decir que un libro iluminado es aquel que ha sido decorado con detalles realizados en oro o plata. Sin embargo, el concepto abarca comúnmente a cualquier manuscrito con ilustraciones, cuyo origen se encuentra en las tradiciones occidental e islámica. Aunque la mayoría de los manuscritos medievales, ilustrados o no, fueron realizados sobre pergamino, algunos de los más importantes lo fueron sobre un papel de mejor calidad llamado pitela, elaborado con piel de becerro. A veces por esto, los libros realizados sobre este u otro tipo de piel también recibían la denominación de pergamino. No sería hasta principios de la Baja Edad Media cuando los manuscritos comenzaron a ser elaborados sobre papel. Quizás podamos decir que el más destacado y uno de los más bellos sea precisamente el llamado Beato de Liébana. Beato de Liébana fue un monje mozárabe que vivió en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, situado en Cantabria, en España. Allí escribió su obra más conocida, el Comentario al Apocalipsis de San Juan, en el año 776. 10 años después, en el 786, redacta la versión definitiva. En esta versión pretende hacer frente a la crisis por la que pasaba la Iglesia en aquellos años e intenta demostrar la verdad de la tradición cristiana sobre la llegada y predicación del apóstol Santiago en España. Pero lo verdaderamente importante no es el texto en sí, sino las miniaturas que lo acompañan. Lo más llamativo de estas miniaturas lo encontramos en la expresividad del dibujo. Su desarrollo es plano, carente de claroscuros y perspectivas espaciales, pero lleno de un intenso color. Todo ello hace que se genere una gran expresividad y dramatismo narrativo. Las figuras se colocan escalonadamente.
En cuanto a la figura humana, queda delimitada por las formas neutras de los ropajes, sin definir la figura, y se resaltan los ojos y manos para intensificar la tensión espiritual. Los fondos son de gran intensidad cromática, representando paisajes idílicos o divididos en varias franjas de diferentes colores, fuertes, intensos y ardientes. Algunas de las escenas que recogen los diferentes beatos, que es por extensión como se llamó a estos códices, son interpretaciones de paisajes de la Biblia, como por ejemplo la representación de Noé con su familia y la paloma que le trajo la rama de olivo, las 7 iglesias de Asia, los apóstoles, o la de Jerusalén celestial con sus 12 puertas de arcos de herradura. Sabemos que en la actualidad se conservan unos 30 beatos. Los más antiguos y numerosos corresponden al siglo X, aunque todavía se seguirían produciendo hasta el final del periodo románico. Como curiosidad, podemos decir que los comentarios de San Juan contienen uno de los más bellos y antiguos mapamundis del mundo cristiano.